Antes de comenzar, recuerda que todo lo que estás a punto de ver es una historia ficticia. No repitas ni intentes ningún tipo de acción violenta o peligrosa que vayas a escuchar. Dicho eso, empecemos con la historia. Este manga comienza en un campo de batalla. La esperanza se había esfumado con la caída de todos los guerreros. Este es nuestro prota, y lo llamaremos Blade. Él era un guerrero, el guerrero más fuerte que tenía la humanidad, pero no pudo ganar. Se supone que había eliminado a casi todos los demonios más fuertes del mundo, ya que en esta tierra la humanidad ha vivido siempre en guerra contra esos monstruos. Pero Blade fue sorprendido por un rey demonio que nunca había visto, y se atribuía toda la culpa de la derrota. Odiaba morir con el título del más fuerte. No tiene sentido que el más fuerte sea derrotado. Sin embargo, el rey demonio, al que llamaremos Litson, tenía otros planes para el chico. El prota lo veía mientras su cuerpo colapsaba. Litson iba directamente hacia el chico, y el prota finalmente muere mientras el rey ponía sus manos en su cuerpo. Después de morir, sigue inconsciente, pensando en lo oscuro que se veía la muerte. Pero una luz aparece en medio de esa oscuridad y estalla sin ninguna razón. Una tropa de reclutas daba la bienvenida al superior. Gritaban tan fuerte que habían despertado el chico. Este abre los ojos, pero no sabe dónde está. Bueno, resulta que el prota reencarnó en un cuerpo 6 décadas después de su muerte. Piensa que esto es un sueño, pero ¿por qué se siente tan real? De hecho, analiza su rostro y sabe de inmediato que este no era su cuerpo. ¿Quién era y dónde estaba? Blade parecía entrar en desesperación, pero él estaba aquí, en la ciudad Helios, que es una de clase C, una fortaleza donde habitan las personas para protegerse de los ataques de los demonios. El superior empezaba a explicar lo que es un guerrero. A él lo llamaremos Arthur, y para su explicación nos cuenta un poquito de historia. Resulta que fue en el año 3069, después de que el rey había sido derrotado. Del cuerpo de ese monstruo surgieron los demonios que atacaron y eliminaron gran parte de la raza humana. Después de varios años de investigación, las personas encontraron la manera de poder enfrentarlos. Crearon una tecnología que llamaremos equipamiento. Cuando obtenían el núcleo del cuerpo de un demonio y lograban fusionarlo con un ser humano, los guerreros momentáneamente obtenían el poder de un monstruo. Entonces, hace 60 años ocurrió la batalla definitiva, liderada por el rey Blade, el guerrero humano más fuerte de la historia. Todos los guerreros fueron junto a él para acabar con todos los demonios más poderosos de una vez por todas. La batalla tuvo que prolongarse durante semanas y la humanidad se sumergió en una terrible oscuridad. Según Arthur, si bien los guerreros no lograron derrotar por completo a los demonios, sí causaron graves heridas en sus tropas, brindándole a los humanos 60 años de paz hasta el día de hoy. Así es como ellos conocían su historia, pero al mismo tiempo habían perdido incontables guerreros. Incluso el poderoso Blade fue destruido por varios demonios de alto rango. Esa era la historia de la humanidad y de cómo han logrado sobrevivir. La última gran guerra fue un respiro para ellos, pero saben que muy pronto el mundo puede estar en peligro. Blade piensa en lo que vio antes de morir. El demonio que le dio el golpe de gracia era de 8 aletas, un ser que los humanos ni siquiera sabían que puede existir. Y, por cierto, las aletas definen el nivel de poder que tienen los monstruos. El demonio que derrotó a Blade tenía 8 aletas, el más fuerte que se ha registrado. Arthur, orgulloso, termina diciendo que cada uno de los guerreros fue vital para que los presentes tengan vida, salud y buen bienestar. Ser guerrero iba más allá de ser fuerte, es ser el pilar y la protección de la sociedad, motivando así a la mayoría de personas listas para hacer sus pruebas. Arthur escucha a Blade susurrando, llevándole la contraria sobre cómo contó la historia. El prota está confundido, aún está procesando todo lo que sucede y lo que escucha. El rubio se dirige hacia él, diciéndole al chico que al parecer tenían a un incompetente en sus filas y quería saber cuál era su nombre. Blade no sabe cómo presentarse. ¿Tendría sentido decir su nombre real? Arthur se da cuenta del nombre del chico. Estaba en la etiqueta de buzo esqueleto. En la historia, el guerrero legendario, o sea nuestro prota, se llamaba Ankh, pero nosotros lo llamaremos Blade. Arthur está enojado. ¿Cómo es posible que un debilucho don nadie se atreva a llevar el nombre del guerrero más fuerte de la historia? Así que le da un fuerte golpe al prota. Este Arthur es un jefe de los antiguos y piensa ejercer la fuerza siempre que lo vea necesario. Es el instructor más odioso de todos. Blade ni siquiera se molesta por el golpe. Este cuerpo era lento y débil. Incluso a él también le molestaba que un debilucho como esta persona tenga su nombre. Arthur lo deja en paz, diciendo que tendrá los ojos puestos en este debilucho para ver cómo es capaz de desempeñarse en la prueba de guerreros. Llama la atención de todos y les ordena que inmediatamente se dirijan a los terrenos del examen. Ahora continúa la prueba de actitud física. El prota seguía en el piso mientras otro tipo lo ayudaba a despertar. A este lo llamaremos Snow, y como el chico se llamaba Blade, le pide al prota que por favor le dé consejos. Sin embargo, alguien más se molestaba.
A esta la llamaremos Lisa, y le da fastidio que Snow piense que ese niño, solo por llevar el mismo nombre de una leyenda, puede darle consejos de batalla. Blade está furioso. ¿Quién era esta mocosa como para que se meta en lo que no le importa? Snow dice que esa chica es una de las candidatas a guerreras más importantes de esta ciudad. Era hija mayor de una familia importante, destacada por siempre tener miembros muy poderosos. El prota piensa en el apellido de Lisa, siente que ese apellido lo escuchó en algún momento. Snow ayuda a levantar al prota. Por detrás, alguien les toma una foto. Era otra chica con la realidad alterada, y a esta la llamaremos Anna. Y ahora, vamos a las pruebas de actitud física. El prota estaba confiado, pensaba que solo por haberse llamado el guerrero más fuerte sería suficiente para la prueba, así que sin importar qué, pensaba darlo todo, y entonces la carrera empieza. Y el chico tenía mentalizado romper todos los récords. Sí pudo romper todos los récords, pero fueron los récords más negativos. A pesar de que se reían de él, saben que tiene razón. Este cuerpo solo se la pasaba sentado comiendo pollo frito. En la prueba de fuerza de los brazos fue lo mismo. Blade ocupó el último lugar, sin contar que se le rompió la muñeca. En la siguiente prueba también quedó de último, y al finalizar todo, los resultados en promedio del examen para Blade fueron los peores jamás registrados desde que se hacen estas pruebas. Era una completa humillación para alguien que tenía la fuerza de eliminar a cualquier demonio. El organizador del examen le decía al instructor que no necesitan seguir evaluando a ese muchacho, era demasiado malo. Arthur dice que ese chico se inscribió y se registró. Aunque sea el último lugar en todos los exámenes, tiene derecho a ser evaluado en cada prueba, así que deben continuar. Ahora debían comenzar la segunda ronda de pruebas. La segunda etapa consiste en medir el injerto de cada candidato. Blade lo escuchaba. El porcentaje de injerción, eso era algo en lo que puede destacar. Se mide la tasa de sincronización que tienen los guerreros con su tipo de núcleo favorito, y él fue la existencia con la sincronización más elevada de la historia. Alcanzó un 96%. Lo físico requiere entrenamiento, pero la sincronización es solo voluntad y parte genética. Sin embargo, él nunca tuvo genética. Con voluntad llegó a ser quien era antes. Incluso un 60% es considerado prodigio, y de buena suerte. Con este cuerpo mínimo será capaz de llegar al 80%. Todos los reclutas ingresan al campo de pruebas. Blade se sorprende. Los trajes de ahora son mucho más livianos y compactos. La primera candidata es Lisa, y esta marcaba un 39%. Eso es bastante alto para la mayoría de personas. Las familias de artes marciales siempre tienen una ventaja genética, pero fue esta mocosa la que se burló del prota, y él les enseñaría a todos ellos lo que significa ser un guerrero. En sus tiempos 39% apenas si te alcanzaba para ser reclutado en la guerra. Aquí se nos muestra una cara de soberbia en Lisa, y ya terminaba sus pruebas, así que se marchaba. Pero su verdadera cara es que estaba nerviosa y solo pensaba en verse genial. Básica y literalmente una adolescente malcriada con un poquito de presión. Blade ya estaba pensando en qué puesto importante ocuparía después de que todos vean lo poderoso que es. Snow llegaba, notando que el prota no estaba nervioso para nada. El chico afirma que estaba acostumbrado, así que no es para tanto. El pelicastaño no entiende nada. Todos aquí son novatos, pero el chiste es que más candidatos empezaban a ser examinados en la sincronización. Si es la primera vez que te sometes, tu cuerpo rechaza la descarga que se aplica, pero esa es la clave. Esa descarga abre el poder demoníaco en el núcleo. Algunas personas se rendían del dolor. Si la tasa pasaba el 10%, pasas esta prueba. Por cierto, Snow llegó al 24%, nada mal para un guerrero promedio, y a la Anna le iba mejor, logrando un 30%. Arthur desde lejos veía los resultados, contento porque encontraron a varios reclutas con potencial. Esta investigadora nos cuenta que en total fueron 6 guerreros que superaron la barrera del 30%, una buena cifra teniendo en cuenta que la ciudad era de clase C. Eso al rubio no lo sorprende. Así como buenos, habían también muchos reclutas malos. Blade iba a ser examinado. No se quería perder la cara de sorpresa que va a tener Arthur cuando vea su sincronización. Varios compañeros se burlaban de él. El chico estaba lleno de euforia. Cuando se fusione con el núcleo, las cosas van a ser muy diferentes. Existen varios tipos de núcleo en esta historia, y el prota siempre usa el rojo. Se nos explica que en total son 6 tipos de núcleos descubiertos. El rojo potencia la fuerza, es decir, la capacidad para atacar. El amarillo potencia la resistencia, para los que luchaban como tanqueo. El verde la capacidad de regeneración o curación, para aquellos que sepan sanar. Y el azul aumenta la agilidad y la velocidad. También están los más raros, como el morado, que potenciaba el espíritu, y el negro, que potencia la capacidad de moldear el tiempo y el espacio, aunque los dos últimos son muy raros y difíciles de encontrar y dominar. Blade estaba listo para ser puesto a prueba. Sabe que aquí no importa su estado físico, lo que vale es su voluntad, y confiaba en ella.
con la fuerza de voluntad puede obtener el dominio del núcleo y por eso su sincronización fue casi perfecta. Ahora sería conectado. Una fuerte reacción estaba por comenzar. Este cuerpo por primera vez sentía la descarga, pero él ya estaba acostumbrado a ese dolor. Desde la sala de descanso, los chicos veían al prota y Snow ya sabía que ese muchacho tenía algo que demostrar. El ritmo de sincronización había alcanzado el 40% en un instante, pero el prota apenas estaba comenzando. Quiere llegar al límite y acercarse a lo que alguna vez fue. Así que sin dudarlo seguiría subiendo. A estos niveles y con un núcleo de fuerza, el chico empieza a irradiar una presión de poder. Ya sobrepasaba el 60%. Arthur no lo puede creer. Piensa que debe haber un error. No puede una sincronización ser tan alta en un novato y mucho menos en Blade. Rápidamente llegaba al 80 y la gente no lo puede creer. Algunos dicen que estaba haciendo trampa. Al prota se le estaban subiendo los humos a la cabeza. El tonto olvidó que no estaba en su cuerpo. Solo quería que los que se burlaron de él le pidan disculpas, aunque teniendo en cuenta que Blade fue básicamente un rey de guerra en su época, tiene sentido que sea arrogante. Sin embargo, la alegría le duraba poco. Algo dentro de sí lo detenía. Una presencia frenó su crecimiento. Mejor dicho, Blade había despertado algo dentro de su cuerpo. Lo que sea que despertó absorbía su energía y el chico no podía mantener la sincronización. El núcleo se termina por romper y el prota se desconecta, diciéndole al encargado que este cuerpo era una basura, pero el inspector entiende según él que solo se trató de un error. Al final la sincronización fue simplemente del 10%. La doctora le dice a Arthur que el núcleo se destruyó. Seguro eso causó el error en los datos. Al final la tasa solo era de 10. Los reclutas suponían que solo fue un error también, pues esa sincronización está al nivel de un capitán en una ciudad clase S. Básicamente imposible para cualquiera en esta ciudad. Snow otra vez llegaba para darle la mano al prota. Ahora se lo lleva, mientras la radita tomaba fotos, y Blade no puede creer que un niño lo esté cargando. Más adelante el chico logró recuperarse. Pensaba en qué fue lo que pasó. Es como si algo dentro de sí hubiese tomado toda su energía en un instante, y eso fue lo que rompió el núcleo. Debía haber llegado al menos al 80. Si solo se quedó en 10, es porque literalmente solo quedó la voluntad de este cuerpo, pero jamás había dañado un núcleo. Ni siquiera él tiene idea de lo que pasó. De repente llegaba Arthur. El instructor volvía con ellos. Era momento de seguir con las pruebas. Primero daba las felicitaciones a todos los que llegaron a esta ronda final. Ahora es momento del ejercicio práctico, enfrentarse cara a cara con un demonio. Espera que todos pasen la prueba sanos y salvos, así que les ordenaba a salir para que formaran la fila y se les dieran las indicaciones. Cuando Blade iba saliendo, aún tratando de recuperar fuerzas, Arthur notaba algo en él. El chico había dejado su núcleo en el suelo. Este núcleo fue consumido, como si algo se hubiese alimentado de él. Al instructor, el prota, lo dejó muy intrigado. El debilucho, que se llama igual al ser humano más fuerte de la historia moderna, mantendría sus ojos puestos en el desempeño de ese chico durante la batalla contra los demonios. Pasaban unos minutos. Los reclutas se preparaban para abandonar la seguridad de la fortaleza. Ahora las personas vivían aisladas del mundo exterior. A Blade le parece extraño. En su época no era necesario vivir así, gracias a los fuertes guerreros que protegían las ciudades. Daban los últimos segundos para que se alistaran y revisaran su equipo. El prota piensa en que le dieron otro núcleo nuevo, pero sabe que algo dentro de él fue el problema. Debe seguir investigando. Quizás son las consecuencias de la reencarnación. Sin embargo, cuando el chico pone un pie afuera de la ciudad, algo resuena dentro de sí, como si estuviera enviando una señal que se expande por kilómetros de distancia, alertando a todos los demonios, llegando muy lejos, tan lejos que llegó al sentido de un enemigo, un demonio problemático, el cual no podía dejar que otro demonio más poderoso que él estuviese en su territorio. A este monstruo lo llamaremos Grodd, y no entiende desde cuándo hay un demonio superior en su región. Blade no es tonto, él también sintió la presencia y la señal de algo, pero no sabe qué fue. Lisa estaba detrás de él y le pide que avance. Los demás estaban esperando. Snow y Anna llegaban. Todos estaban formando equipos de 4 y ellos todavía no tienen grupo. El instructor los veía junticos, entonces supone que eran un grupo ya hecho. Así que deben formarse. La prueba estaba por comenzar. La Anna estaba encantada por formar un equipo. Casi nadie la entiende. Lisa les dice que se muevan. Ya el instructor les dio una orden. Aunque no lo parezca, la genia estaba preocupada porque no estaba encontrando grupos. Así estarían los 4 en su primera misión.
El autor nos explica que este monolito sirve para dispersar la niebla, pues en general el terreno necesita ser despejado si es que se necesita explorar. El chiste es que esta prueba es que demuestren su capacidad de batalla y trabajo en equipo. Sus rivales son demonios del más bajo nivel, ni siquiera tienen aletas. Obviamente todos iban equipados con núcleos y armas. Además llevan un dispositivo para que avancen dispersando la niebla. Avanzan, plantan y limpian. En eso consiste el ejercicio. Las calificaciones dependen del rendimiento individual. No deben angustiarse, estos demonios no tienen aletas, así que no debería tener problemas. El instructor afirma que los guerreros deben enfrentar la niebla y sus misterios para defender a su nación. La fuerza física no es suficiente, se necesita mente fría y trabajo en equipo para superar lo desconocido. Aquellos que logren vencer a los demonios serán oficialmente reconocidos como guerreros, así que la prueba ya daba inicio. Desde arriba, personas muy fuertes velaban por la seguridad de sus futuros guerreros. A esta mujer la llamaremos Dana, y era la segunda capitana de esta ciudad. Ella solo estaba interesada en ver el rendimiento de Lisa. Junto a ella estaban Arthur y otro capitán. A él lo llamaremos Quasfo, y es el primer capitán de esta ciudad. Supone que Lisa va a destacar como todos estaban esperando. Arthur dice que la chica es interesante, pero hay alguien más. Miraba al prota. Ese chico no ha destacado en nada, pero siente que hay algo más en él. Él mismo revisó el núcleo del chico y entendió que no hubo ningún error. Simplemente se destruyó sin ninguna explicación que le entienda. Dana pregunta si toda la zona fue revisada para que no hayan demonios con aletas, y Arthur dice que sí. Han estado revisando esto durante meses para que no existan peligros mayores. No hay registros de algún demonio problemático. Quasfo estaba convencido de que ellos pueden proteger a esos chicos. Es por eso que hay 3 capitanes vigilándolo todo. Un rato después, el segundo grupo ha terminado, y por fin, es momento de que el equipo de Blade demuestre sus habilidades. Lisa le quitaba el artefacto de niebla al prota, gritando que la sigan. Ella sabe cómo moverse en este terreno. Blade supone que la peliblanca siempre quiere llamar la atención, entonces rápidamente todos empezaban la ofensiva. Lisa veía un punto para instalar el artefacto y que despeje la niebla. Con su velocidad propia, rápidamente lograba activarla. Dana afirma que la chica tiene un núcleo verde, y a pesar de todo su velocidad es muy alta. 3 demonios se lanzaban contra ella, quieren eliminarla. Sin embargo, ella no venía sola, y el prota le pide a Snow que los detenga. El sujeto usaba un núcleo amarillo, así que tenía muchísima resistencia. Se lanzaba sobre los demonios para proteger a la chica. Caía sin ningún problema. El poder que daban los núcleos mejoraba todos los aspectos físicos de un ser humano, y rápidamente creaba un gran escudo que frene a las bestias. Arthur lo veía. Se notaba que ese chico ya tenía experiencia usando los núcleos amarillos. Ahora el prota entraba en acción. Le pide a sus compañeras que lo acompañen. Deben destruirlos a todos uno por uno. Así que los 3 atacaban al mismo tiempo. Curación, tanqueo, ataque y velocidad. La primera es Ana, quien era muy veloz y fácilmente lograba aplicar múltiples cortes sobre las bestias. El demonio era estampado contra el suelo, y Snow tampoco se quedaba atrás, dando lo mejor de sí para apoyar. Quasfo lo veía todo desde arriba. La combinación de Ana y Snow es muy efectiva. Lisa tampoco se quería quedar atrás. La chica clava su estaca sobre la espalda del monstruo y sin ningún problema, dominando por completo las capacidades ofensivas del núcleo de curación, hacía que el monstruo explote desde adentro. Su manipulación de la carne viva era muy efectiva. Ahora Blade atacaba. Sabe que su cuerpo estaba mal en todos los sentidos, pero hay algo que no perdió: su sentido de la batalla. Puede reconocer dónde estaban los puntos débiles de estas bestias. Lastimosamente, a pesar de su experiencia, los ataques no son profundos. Supone que la fuerza es algo que no se inventa, solo se trabaja en ella, y le falta mucha explosividad a sus piernas, así que tiene que usar todas sus fuerzas si no quiere que lo boten de la academia. Atacaba a máxima velocidad con todo el poder que tiene disponible. Este monstruo no es tonto y lanzaba un duro ataque, pero el chico lo esquiva y conseguía conectar su estocada. A pesar de todo, el bicho contraataca. Su herida fue profunda, pero no lo suficiente. Blade no se rinde, sabe que no puede atacar puntos críticos, así que necesita conectar más golpes. El demonio no es tonto, sabe que esto es un duelo de resistencia. Sin embargo, los movimientos de Blade están en otro nivel, y lograba destruirle la mandíbula a esta cosa. Los otros miraban sus movimientos. Snow está asombrado. Blade se mueve como todo un experto. Dana también lo miraba. No se veía fuerte, pero sabe moverse. Arthur le ponía mucha atención. Sabe que ese muchacho no tiene el físico
para aguantar una pelea prolongada. Blade sentía que le falta el aire, ni siquiera tiene capacidad pulmonar. Piensa que este cuerpo le pertenece a algún niño rico que nunca había luchado, pero no se quiere rendir, faltaba poco y se lanzaba para un último golpe. Sin embargo, en un instante, algo venía desde abajo. Una raíz terminaba, eliminando al demonio, y Blade sale volando. Los chicos no entienden nada, de dónde habían salido todas estas lianas, y la bestia fácilmente era partida en dos. Algo mucho más peligroso había llegado. Blade no es tonto, sabe qué es esta cosa. Esto es un demonio con aletas. La energía del demonio llegaba hasta la base. Arthur gritaba que ha sentido un demonio especial, así que todos los estudiantes corrían hacia la base. Solo así estarían a salvo. Dana y Quasfo se lanzaban de ataque. Ese monstruo es demasiado para los niños. Rápidamente llegaban al suelo y aceleraban el paso. Grodd estaba confundido. Ha venido hasta aquí rastreando la presencia de un demonio. El prota no es tonto. Grodd fue la energía que él sintió cuando salió de la base. El bicho quería respuestas. Necesita saber quién era Blade. Los chicos sentían su energía. Saben que es un demonio especial con aletas. Solamente con su poder sienten la forma en la que van a ser eliminados. El prota lo analizaba. Obviamente no tiene oportunidad. Este cuerpo no aguantaría más de 3 golpes. Nunca había enfrentado a un demonio con tanta diferencia de poder. Grodd levantaba las manos. Sabe que los capitanes van a llegar y disparaba un shock contra los chicos. Necesita dejarlos inconscientes. Ahora todos habían caído, y por fin llegaban los instructores a máxima velocidad. El monstruo no tenía intención de luchar, sabe que tiene las de perder, así que se envolvía usando sus lianas, y en menos de 3 segundos Grodd descendía por el agujero que llegó. Dana no lo puede creer, esa cosa se llevó a 4 soldados. Afortunadamente el monstruo no podía escapar sin dejar rastro, así que Quasfo le gritaba a su compañera para que sigan a ese demonio. Pasaban un par de horas y finalmente los chicos habían llegado hasta aquí. No hay más rastro. Aquí es donde se detuvo. Dana está preocupada. Si algo le pasa a esos niños, será culpa de Arthur, pero sabe que el rubio fue muy precavido. Un accidente así nunca antes había pasado. Y justamente desde arriba, el sujeto llegaba. Estaba alarmado. Quería saber dónde estaban los niños. Quasfo lo tranquiliza. El rastro llega hasta aquí. Lo más probable es que ese demonio esté escondido en un sistema de cuevas. Dana afirma que deben ser varios cientos de metros hacia abajo. Este lugar es desconocido, puede ser peligroso. Arthur miraba el suelo y recordaba cómo su hermano menor fue raptado por los demonios de esta misma forma. Estaba muy molesto. Durante meses estuvo investigando. Algo debió llamar la atención de esa cosa. Quasfo propone regresar y volver con un equipo especial para rastrearlo y encontrar la mejor ruta. Dana sabe que el sujeto estaba molesto y trataba de aliviarlo, pero Arthur les dice que es una buena idea llamar a un equipo especial, pero mientras tanto, él necesita revisar este lugar. Quizás se encuentre el sistema de cuevas. Quasfo sabe que es una locura, pero Dana lo detiene. Haría lo que dice Arthur, pero quiere que el rubio regrese a la base antes del anochecer. Arthur lo sabe, no dejará que lo agarre la noche, puede ser muy peligroso. Entonces empezaba a correr, mientras los otros dos lo veían irse. Ellos no pueden evitar que Arthur se sienta culpable, sobre todo porque esos niños se parecen al hermano que el rubio había perdido. Ahora es momento de ver dónde es que Grodd tenía el equipo de novatos. El prota despertaba, supone que estaba en una cueva. Afortunadamente sus compañeros siguen con vida, pero por la espalda el monstruo estaba esperando que Blade despertara. El chico lo miraba. Este demonio es enorme. Grodd afirma que estaba muy interesado en el chico y en un instante le daba un tremendo golpe. Quiere saber cómo es posible que este niño tenga la energía de un demonio y peor aún, sea más poderoso que él. Recuerden que el prota no sabe que adentro de él hay una energía externa, pero ese poder, que no es suyo, ya empezaba a manifestarse. El chico logra liberarse y se prepara para la batalla. Ataca, pero Grodd es muy rápido. Preparaba sus garras y se lanza. Sin embargo, el prota podía esquivar el ataque. La energía demoníaca aumenta sus estadísticas. Blade no sabe cómo, pero estaba aguantando. Lastimosamente, no le quedan muchas fuerzas. Su misión principal es salvar a estos 3 mocosos. Un rey siempre debe proteger a su pueblo, así que atacaba. Debe seguir luchando antes de quedarse sin combustible. Este demonio es un monstruo con el núcleo rojo. Además, tiene mucha flexibilidad. Él ya conocía esta clase de monstruos. El bicho atacaba, asegurando que es inútil, y sin ningún problema, el demonio lograba lastimarlo con sus garras. Blade sujeta al demonio. Esta es la única forma que tiene para sacar ventaja. Usaba todas las fuerzas que tiene, atacando el hombro del monstruo, logrando así cortarle el brazo de Grodd. A Blade se le suben las nubes a la cabeza, afirmando que durante toda su vida ha eliminado cientos de miles de demonios que tenían una aleta. Sin embargo, Grodd no es tan fácil. Conectaba un golpe directo sobre el chico y rápidamente lo estampaba contra las paredes de la cueva. Ese golpe fue brutal. Blade no podrá levantarse de eso. Grodd afirma que el chico conoce muy bien a los demonios
pero él es un clase madera, así que sin mucho esfuerzo recuperaba su brazo como si nada. El prota no lo entiende, se supone que solo un demonio con gema de curación puede sanarse. Sin embargo, hay algo que no tuvo en cuenta: han pasado 60 años desde que murió. Es posible que los demonios también hayan evolucionado. Haberlo subestimado fue un error fatal, y Grodd provocaba múltiples heridas sobre el chico y es arrastrado por las lianas. El demonio lo sujeta, ya no quería seguir jugando con la basura. Blade estaba perdiendo la conciencia. Es molesto que vaya a morir de esta forma, otra vez dejando que sus aliados sean eliminados por el enemigo. El demonio veía que el chico dejó de respirar. Supone que es el problema de los humanos, son demasiado débiles y frágiles, así que ahora tomaría esta energía para aumentar su poder, pero la energía demoníaca dentro del prota se manifestaba. Ese poder era demasiado peligroso y el monstruo es obligado a retroceder. Algo ha poseído al chico y afirma que aún no puede morir. Todavía estaba muy verde este cuerpo. Necesita usar la fuerza de voluntad que había en el chico. El prota se empezaba a transformar y Grodd veía cómo le crecen aletas. Rápidamente se convertía en un demonio y su poder es tan grande que literalmente expulsaba una onda de energía gigantesca. La energía era tan destructiva que lograba perforar la superficie. Desde muy lejos se podía ver la enorme torre de energía. Este monstruo estaba completo, afirmando que es el único demonio rojo que tiene 8 aletas. Grodd se arrodillaba. No podía creer que en ese cuerpo estuviese guardado el antiguo líder demoníaco Litson, el Rey Rojo. Litson se abalanzó sobre Grodd. Ahora el demonio menor estaba asustado. Él quiere a su rey, pero sabe de lo que es capaz. Rojo, así también lo llamaremos, estaba molesto. Este lugar es deprimente. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo. Quiere saber algo. Sus hermanos, ¿qué ha sucedido con los 5 reyes? ¿Todos siguen con vida? Grodd gritaba que sí. Nadie puede lastimarlos. Ellos aún siguen con vida. Eso no le agrada mucho. De hecho, Litson odiaba a sus hermanos. Esos asquerosos traidores fueron los que le dieron una puñalada por la espalda. Había seleccionado a Blade porque era el recipiente más poderoso, pero este cuerpo es deprimente. Supone que, para regresar, tendrá que esperar al menos unos cuantos años. Necesita que este guerrero se apropie de su fuerza. Así el cuerpo será más resistente. Nos recuerda que mientras más aletas tenga un enemigo, más peligroso es, afirmando que su especie tiene la capacidad de superar sus poderes. Blade tendrá que devorar demonios más pequeños y con el paso del tiempo se convertirá en un ser mucho más poderoso. Quiere que el chico evolucione por sí solo. Es demasiada molestia para él. Grodd gritaba que su plan es perfecto y él estaría contento de ayudarlo en todo lo que necesite. Sin embargo, Litson lo eliminaba. Un demonio tan débil como Grodd no tiene derecho a participar en su plan. Solo puede servir de combustible. Al fin y al cabo, el humano estaba a punto de morir. Quiere que Blade se convierta poco a poco en un demonio a través de su poder. Necesita que el chico evolucione hasta llegar a las 8 aletas. Cuando ese día llegue, Litson volverá y pondrá orden en este mundo. El prota tenía una pesadilla. Sus últimos soldados cayendo junto a él antes de morir. Le sujetaban la mano y le gritaban que no era justo, porque solamente el rey tenía derecho a seguir viviendo. Así que se despertaba de la pesadilla, pues ahora estaba en el hospital, un poco consternado. Alguien más llegaba. De hecho, era su equipo, contentos porque su compañero ha despertado. Blade les pregunta cómo es que estaban vivos. Ese demonio los había arrastrado y nadie los rescató. Al menos eso recuerda él. Pero Arthur llegaba, pues él se dio cuenta de la explosión de energía que causó Litson, y así fue como lo salvó. Además, necesita que el chico le diga todo lo que sucedió en ese lugar. Ok chicos, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Esta historia tiene capítulos suficientes para una segunda parte, y si desean seguir mirándola, déjenme un like y un comentario. Pero para aquellos que quieran seguir la lectura, abajo en las respuestas del comentario fijado están los detalles. Dicho eso, un saludo, cuídense, los quiero y chao.